Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros hoy con este capítulo 12, versículo 1. Vamos a comenzar, pero queremos mirar de qué trata este capítulo 12. Es Natán condena la acción de David. Entonces vamos a ver un poco ante la situación, lo que había sucedido con David, lo que fue en el capítulo 11, prácticamente todo el capítulo 11 tuvimos sobre el adulterio de David. Después, cómo él tiene que deshacerse de esta situación, al final decide matarlo en la tercera tentativa, como decimos, la tercera la vencida. Y así entonces, él parece que se queda todo tranquilo, cuando vienen le avisan que hicieron una incursión contra los amalecitas justamente, ¿verdad? Entonces murieron, ¿verdad? Así murió en Tebe y Poshiu y Guri David, ¿verdad? El mensajero partió al llegar, le informó. El mensajero explicó: aquellos hombres nos superaban y nos atacaron a campo abierto. Nosotros conseguimos rechazarlo hasta la entrada de la ciudad, pero los arqueros nos dispararon desde las murallas. Murieron algunos de los soldados del rey, entre ellos tu siervo Urías el hitita, entre ellos tu siervo Urías el hitita. Y entonces aquí es donde estábamos estudiando y mirando. David le dice al mensajero: dile a Joab, no te aflijas por este incidente, pues la espada devora a unos y a otros. Intensifica tu ataque contra la ciudad y arrásala. Entonces quiere minimizar esta situación, porque él sabe muy bien que le conviene en ese momento como si fuese una acción simplemente de guerra, una acción simplemente de muerte, defendiendo, vamos a decirle, la bandera, luchando, empeñándose ahí Urías. Pero otro iteina la intención de David, prácticamente, oye, popete. Al final teníamos a la mujer, a Betsabé, que ella sí hace duelo, dice, llora. Bueno, aquí muestra un poco los contrastes. David, siendo el rey, el que tiene que procurar por la vida de los súbditos, sin embargo, es el que aplaude porque quiere ocultar, es el aspecto humano, ocultar su pecado. En cuanto que Betsabé también se da cuenta de la realidad, se entera que muere el esposo y entonces hace duelo. Después David lo va a recibir a su casa. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, nos hacen pensar en nuestro accionar. Vamos a mirar hoy y comenzar este capítulo 12. Vamos a leer un poco. Es Natán que va a condenar la acción de David. Yahvé envió a Natán a donde David, y cuando llegó le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y bueyes. El pobre no tenía nada, a no ser una pequeña cordera que había comprado y que estaba criando.
Ella iba creciendo con él y sus hijos, comía de su pan, bebía de su vaso, dormía en su regazo. Era como una hija para él. Un día llegó una visita a la casa del rico. Este no quiso matar una de sus ovejas ni uno de sus bueyes para alimentar al huésped. Entonces tomó la corderita del pobre y la preparó para el hombre que había llegado a su casa. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé, que el que hizo esto merece la muerte. Por haber hecho esto y por no haber tenido piedad, pagará 4 veces el valor de la cordera. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel: yo te ungí, rey de Israel, y te libré de las manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Te di la casa de Israel y de Judá. Y si te parecía poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué entonces has menospreciado la palabra de Yahvé haciendo lo que yo repruebo? Asesinaste por la espada a Urías elitita, y luego tomaste por esposa a su mujer, y lo asesinaste con la espada de los amonitas. Pues bien, por haberme despreciado tomando por esposa a la mujer de Urías elitita, la espada no se apartará nunca de tu casa. Así dice Yahvé: de tu propia casa haré surgir la desgracia contra ti. Ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres para entregárselas a otro. Él se acostará con ellas a plena luz del sol. Tú lo has hecho a escondidas, pero yo lo haré ante todo Israel en pleno día. David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Natán le dijo: Yahvé también te perdona tu pecado. No morirás, pero por haber despreciado a Yahvé con esta acción, el hijo que te ha nacido deberá morir. Luego Natán regresó a su casa. Queridos amigos, esta es la acción, esta es la historia, ¿verdad? Completita, ¿verdad? Versículo por versículo, como siempre hacemos esta primera narración que tenemos del capítulo 12. Esta es la primera, porque después tenemos la muerte justamente de este niño, así como le dice el profeta Natán, y luego continuará con el nacimiento de Salomón y otra narración sobre la conquista de Rabá. Bueno, así terminará este capítulo número 12. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for you.
Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, santo, digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú
Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Pero ve, Señor, ahora soy motivo de risa. Todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has sido más fuerte que yo, y ahora soy solo para ti. Ya ves, Señor, tu palabra ha sido humillación y sacrificios. Por eso resolví en no hablar más en tu nombre, ni volverte a mencionar. Pero había en mí como un fuego ardiente en mi corazón, prendido a mis entrañas, y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo. Me has fascinado, Jesús, y yo me dejé enamorar. He luchado contra ti, contra todo lo que siento, pero has vencido tú. Pero has vencido. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 12 y hoy con el versículo 1. Yahvé envió a Natán a donde David, y cuando llegó le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. Así comienza este capítulo 12 con el versículo 1. Dentro de nuestro contexto bíblico ya sabemos que con el silencio moral de David en el capítulo anterior,
Dios va a tomar la iniciativa, porque David, no pasó nada. Eso suele suceder nomás luego en las guerras, en las batallas. Mano bebé Urías, como una cosa normal. Entonces, tiene que moverse Dios y tomar esta iniciativa. Y así le envía a Natán, que es mediador de su palabra, para confrontarlo al rey, confrontarlo directamente, y conducirlo sobre todo al arrepentimiento. Dos cosas: confrontar, o sea, alguien te tiene que decir. Si el profeta no te dice, ¿quién te va a decir? Vamos a ver cómo reacciona. Y luego también tiene un objetivo sanador, que es el arrepentimiento, es decir, el cambio de vida. Ahora, el verbo que nosotros utilizamos aquí, el verbo hebreo, es shalach, ¿verdad? Enviar. Es clave. El Señor no abandona al pecador, sino que lo busca por medio de la verdad. Pero tiene que enviar a alguien. Entonces, tiene que llegarle la verdad, queridos amigos. Apealas a señas de diga tú y la ñajendu la verdad. Porque la verdad pica, apeas a señas de la ñajendu. Nañajendu seibe ñande yarañe. Nañajendu seibe oye añande. Y por eso dice, Natán no acusa directamente, sino que narra una parábola. Una estrategia profética y pedagógica, ¿verdad? Es una forma mucho más pedagógica como entra Natán y narra esta situación. Pero estos dos hombres que representan la gran injusticia cometida, el rico David y el pobre Urías. Esta parábola, que es tan sencilla y simbólica, revela la sabiduría divina que hiere por una parte, pero hiere para sanar. Hay que sanar esta situación. Ahora, el contraste que existe entre uno rico y otro pobre, el Ish Ashir ve Ish Rash, introduce el tema del abuso del poder, queridos amigos. Upeagina entonces en la ñandea bella ella sea, y aquí estamos dentro de un tema demasiado necesario desde la palabra de Dios. Por eso siempre decimos que el segundo, bueno, todo el libro de Samuel y los libros históricos de por sí nos hablan del poder. Es un libro político en realidad, es un libro político, dedicado principalmente para los políticos, en el sentido de los que tienen que gobernar. Pero todos también, de cierta manera, somos y poseemos poder. El papá, la mamá, ya digo ya con la poder y no veían de loga, pues ve. Ñande la llamanda y ñande la ya pona, ya poporana, peñan de yara o ñande. Entonces, al introducir este tema sobre el abuso de poder, entonces tenemos que tener en cuenta, Matecoba ñande, ya purugina, el poder que Dios nos ha dado, que está en nuestras manos. A eso nos referimos. Y por otra parte también, de este abuso de poder, también aparece otro elemento que tiene que ser lo sanador, y es la misericordia, que aún puede ser alcanzada si el corazón se abre. La misericordia, si aún el corazón se abre. Si el corazón no se abre, queridos amigos, ciertamente va a ser muy difícil que exista misericordia de parte de Dios. Toda misericordia proviene desde el momento en que nosotros abrimos la mente, el corazón, allá ella, de yara, se haya por ahí la situación fuera, por la mía. Ahí está. Pero tiene que haber, ¿verdad? Porque si no hay ese arrepentimiento es muy difícil. Dentro de su contexto histórico, en Israel los profetas siempre eran guardianes del pacto. Cuando el rey, representante del pueblo, ante Dios quebrantaba la ley, el profeta intervenía como la voz del Altísimo, decía Dios mismo que venía y que le hablaba. Natán ya había acompañado también a David antes, prometiéndole la alianza eterna de su descendencia. Ahora reaparece no como un aliado político, donde hay aliado político, sino como instrumento de corrección divina. Ave aparece y viene como un elemento de corrección divina. Históricamente esta escena muestra el equilibrio y sobre todo el teocrático de Israel. El aspecto teocrático de Israel. Ahora, cuando nosotros estamos mirando este aspecto, ningún poder humano está por encima de la palabra de Dios. La autoridad profética limitaba la arbitrariedad real.
Es decir, desde la fuerza y el poder teocrático, por lo tanto, mi otro, entonces, oye, yo comía la ipechoragüera y ya deja enseñarte para no hacer abusos, ¿verdad? Entonces la fuerza está pegada a la famosa para imagen, ¿verdad? O sea, del aspecto religioso, para que todo se encamine, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces la autoridad profética limitaba toda autoridad real. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar. A ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí. Me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti. Tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad. Que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti. Tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad. Que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan
nací para ser una canción de amor. Oh, da, na, na, na. Una canción de amor. Mi propósito es cantarte, con mi vida adorarte, una canción de amor. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, 31 de octubre, el último día, queridos amigos, de este 10º mes del año 2025. La palabra del Señor es de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 9 del 1 al 5. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo. Dios bendito eternamente. Amén. Queridos amigos, en esta carta que escribe Pablo, nosotros enseguida entendemos el hecho de que Pablo no reniega, pero en ningún momento, queridos amigos, de su origen judío. Que los judíos no le están acompañando, no penáis, pero eso no quiere decir que yo ahora voy a renunciar y voy a hacer mi camino como yo quiera, sino que él está cada vez más convencido, al contrario, se afianza cada vez más en su origen, porque desde el Antiguo Testamento, es decir, desde las promesas del Señor, él abre los ojos, se da cuenta que en Jesucristo se han cumplido todas las promesas de Dios Padre. Reconoce entonces, queridos amigos, que ese fue el pueblo elegido por Dios. Como base. Los documentos actuales de la iglesia dicen nuestros hermanos mayores, porque desde aquí viene nuestra propia fe, porque nosotros en Jesucristo hemos descubierto que Dios ha cumplido lo que justamente había prometido en el Antiguo Testamento. El antiguo, porque con lleva entonces es la nueva noticia, el evangelio de Jesucristo. Pero queridos amigos, para que nosotros podamos decir esto es nuevo, primero tenés que mirar cuál es lo viejo, porque la desaparece el antiguo, entonces ¿cómo esto puede ser nuevo? Solamente cuando nosotros entendemos que es una continuidad, lo que Dios había prometido, y eso se ha realizado en la persona de Jesús. Así es que pidamos, en lo antiguo, sino que y comencemos a trabajar para salir siempre adelante. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo,
Hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 12 y comenzamos con el versículo 1. Yahvé envió a Natán a donde David. Cuando llegó le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. Es la presentación de lo que vendrá a continuación de la parábola. En un contexto antropológico, culturalmente, los relatos parabólicos, lo que tenemos aquí, eran un método muy pedagógico. Son historias morales, historias morales, que permitían reflexionar sin confrontar abiertamente. Pero, antropológicamente, la palabra que inicia aquí pone al oyente David en una posición de juez de sí mismo. Al condenar la justicia, se condena a sí mismo. La figura del profeta en la mentalidad semita no es un adivino, pero por ahí vea, nadie tiene adivino, entonces, el profeta, sino que es un portavoz de la conciencia divina, portavoz de la conciencia divina. Queridos amigos, esto sí que es esencial que nosotros entendamos. Upeauera Jaina, la voluntad, la conciencia, lo que Dios piensa, lo que Dios quiere del hombre. Nabí, profeta, viene de la raíz nabá, pronunciar, anunciar, pronunciar. Nabí, nabá, pronunciar, anunciar. Aquel que deja que Dios hable a través de su boca. Nabí viene de la raíz nabá, pronunciar. Y como él aquí tiene que pronunciar, anunciar, aquel que deja que Dios hable a través de su boca. Upea la profeta. Pero lo tiene que ser a través de alguien. Apea con la ñande. Upea con la ñande ñajenduana allí cuana, llevamba ese papeña de yara ñande noina, amba ese valle yapoana. Pronunciar, anunciar aquel que deja que Dios hable a través de su boca. Así Natán encarna el rol del amigo espiritual que dice la verdad incomoda. La verdad incomoda. La voz que desvela la mentira piadosa del poder. Mentira piadosa. Mentira piadosa. Y bueno, esto es lo que encontramos, queridos amigos, desde un aspecto cultural, ¿verdad? Cultural antropológico. Dentro de las palabras claves tenemos el famoso shalach, ¿verdad? O sea, el enviar, raíz fundamental para el actuar divino. Dios actúa de esa manera, enviando, shalach. Envía a sus profetas, envía su palabra. Y el Hijo, exegéticamente, teológicamente, el envío expresa la misericordia activa de Dios que busca al hombre. La misericordia, es el Dios el que busca. Amba eres la ñandera, porque ñanderajú, porque hoy potala lleva poner las cosas, entonces bueno, el envío expresa la misericordia activa de Dios. Ahora el verbo encarnado, es decir, el Cristo que se ha encarnado al mundo para revelar la verdad y la vida y sanar el pecado. Espiritualmente
todo creyente es enviado a alguien que necesita ser despertado. Esto es más lindo todavía, porque usted vean de ella en cuenta que Dios dice envía su mensajero para ser despertado. O no que la haya pitado bebena lleva. Ya de que eran bu bebena. Ya poco quiero pero de ya voy lo esencial y lo fundamental dentro de la vida cristiana. Otra palabra clave que podemos estudiar y que estudiamos es la palabra profeta. Profeta. El profeta, Nabí, significa portavoz, el que habla por Dios. No predice el futuro, sino que interpreta al presente a la luz de la alianza. Todo lo que pasa en el presente, pero a la luz de la alianza. ¿Fueron o no fueron fieles a esta alianza? La iglesia prolonga la voz profética que denuncia el pecado y anuncia esperanza. Antropológicamente, el profeta representa ahí lo esencial, es decir, la conciencia que el hombre no puede silenciar. Escuchar al profeta es escuchar al Espíritu Santo. Qué lindo, queridos amigos, entonces este testimonio, ¿verdad? Este ejemplo, esta lucha. Ahora hay algunos puntos muy importantes que vamos a ir mirando y que luego en nuestra reflexión vamos a procurar entenderlo como un momento profundo de elaboración en nuestra vida. Ese momento profundo de una elaboración hacia un camino de santidad. Adelante, ahí, frente. Pero para que nos demos cuenta, tomemos conciencia de lo que está pasando en nuestra vida, de lo que está pasando en nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Las prodigiosas curaciones obtenidas mediante la imposición de manos y las tumultuosas conversiones producidas por sus elocuentes sermones eran la comidilla de los habitantes de Amiens, la envidia de los sacerdotes paganos cuyos templos y arcas estaban vacíos, y el dolor de cabeza de las autoridades que se sentían impotentes para mantener el orden público ante el creciente flujo de visitantes que llegaban a la ciudad buscando al predicador Quintín para que les devolviera la salud y la paz espiritual. Dado el carácter levantisco de la población y lo volátil de la situación, los funcionarios locales le pidieron a Diocleciano que nombrara un prefecto con amplios poderes y suficientes soldados para mantener bajo control la provincia y contener la creciente secta cristiana que amenazaba la estabilidad religiosa y política de la región. Entonces el emperador romano envió a Riciovario, un rudo y cruel militar que al llegar desató una feroz persecución contra los cristianos, a los que odiaba visceralmente. Como la presa más codiciada era el predicador Quintín, lo apresó. Y en el interrogatorio le preguntó que por qué, siendo hijo del prestigioso senador Zenón, traicionaba a sus dioses lares, a los que acusaba de ídolos falsos y pregonaba el evangelio de esa nueva secta que proclamaba a Jesús como el único Dios verdadero. Y Quintín valientemente se reafirmó en sus creencias. Entonces Riciovario lo mandó a azotar. Luego fue aherrojado con pesados grilletes y encerrado en una lóbrega mazmorra. Y hacia la medianoche se iluminó la celda. Descendió un ángel que lo libró de las cadenas y lo transportó a la plaza principal, la que se llenó al día siguiente para escuchar el más emotivo sermón de su vida
y sus palabras lograron la conversión y bautismo de miles de personas. Quintín, nacido en Roma a mediados del siglo III, era hijo de un prominente senador romano y por lo tanto su educación fue consecuente con su condición de noble, pero cuenta la tradición que desde muy joven adhirió a la fe cristiana, en la que descolló por su piedad, mansedumbre y cálida oratoria, que atrajeron la atención de varios obispos, entre los cuales el futuro Papa San Cayo, que era sobrino de Diocleciano, quien al subir al trono de San Pedro en el año 283 le asignó el papel de predicador que desempeñó con devoción en Roma, pero su deseo de ser misionero se impuso y con el permiso del pontífice viajó a las Galias, y mientras su compañero San Luciano evangelizaba en Beauvoir, San Quintín se quedó en Amiens, en donde recogió una enorme cosecha de conversiones apuntalada en su verbo encendido de amor por Jesús crucificado, en su proverbial misericordia para con los desvalidos, en la expulsión de demonios, en las curaciones prodigiosas y toda suerte de milagros, hechos que fueron minando el culto de los dioses romanos, las rentas de sus templos y la credibilidad de sus sacerdotes, quienes protestaron ante las autoridades locales que también estaban encartadas con los cristianos, y en ese escenario fue cuando apareció Riccio Vario. Luego de que fuera descubierto predicando en la plaza principal tras su fuga de la cárcel, a San Quintín lo apresaron de nuevo y dada la experiencia anterior lo sometieron, según el testimonio de varios hagiógrafos, entre los cuales San Gregorio de Tours, a los más crueles tormentos. Lo azotaron y sobre sus carnes abiertas vertieron aceite hirviendo, lo descoyuntaron, le hicieron beber cal viva mezclada con vinagre, y ninguno de estos suplicios doblegó su espíritu ni afectó su cuerpo, porque las heridas se restañaban al instante. Y como tal sevicia despertó la ira y la admiración de los espectadores, hubo conatos de rebelión. Entonces, en previsión de una posible revuelta, Riccio Vario optó por llevárselo consigo a la ciudad de Vermandois, que actualmente se llama San Quintín. Allí redobló las torturas. Y como San Quintín no emitía queja alguna y por el contrario oraba y cantaba y alababa a Dios todo el tiempo, ordenó que lo decapitaran. Ejecución que se cumplió el 31 de octubre del año 287, y a su cuerpo lastrado con pesadas plomadas lo arrojaron al lecho del río Somme. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Quintín que no nos deje acobardar cuando proclamando el Evangelio nos encontremos en peligro. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás
el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este estudio bíblico, el capítulo 12 de segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Yahvé envió a Natán a donde David, y cuando llegó le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. Queridos amigos, la primera enseñanza que podemos sacar aquí, que podemos entender muy bien, es que la aplicación Dios no halla qué. Eso es lo que tenemos que encontrar. Dios no halla al pecador, sino que sobre todo lo que Dios hace es aquí, en este sentido, pasarle una mano. Pasarle una mano a ese hombre que le busca a Dios. Eso sí, Dios entonces le pasa esa mano. Tampoco lo deja tranquilo en su mentira. No lo deja, absolutamente no lo deja tranquilo en su mentira. Un segundo elemento como enseñanza, queridos amigos, es el valor de la corrección fraterna. Aveñande, ñamañao yorobare, alleva, ñamañami, evale yapoa, maisheba yapoahina. Entender, saber, comprender, buscar. Pero buscar siempre dentro de esta misericordia al Señor. Esa ley que confronta y esa aplicación que nos dice que Dios no humilla al pecador, pero tampoco lo deja tranquilo a su alrededor. Tampoco lo deja tranquilo, sino que le da fuerza, dale ánimo, que ella pona, yandei catuina. Entonces, hay un estudio con 5 puntos claves dentro de todo lo que vamos estudiando. El valor de la corrección fraterna, tener un Natán en ¿dónde? En la vida. ¿En la vida de quién? De alguien que nos obliga la verdad, de alguien que nos anima, que nos fortalece, nos ayuda para hacer caminos serios. Entonces, todo esto, queridos amigos, el valor de la corrección fraterna. Eso es lo que tenemos que buscar y eso es lo que nosotros tenemos que estar luchando. Ahora, cuando nosotros hablamos también aquí sobre el poder de la parábola, queridos amigos, esta es otra de las enseñanzas importantes, el poder de la parábola. Ciertamente que Natán les cuenta esta parábola, pero sabiendo muy bien cuál es la realidad, ¿verdad? Le cuenta esta parábola, pero sobre todo porque Natán sabe que a través de la fuerza y el poder de este cuento, el otro va a entender, ¿verdad? Muchas veces ya sobre experiencias, sobre realidades. Y ahí parece que ella parece que cuando pensamos muy allá en lo curativo, entonces entonces nos pasa por encima. No llegamos a adherirnos y a decir, eso es lo que tengo que hacer, en eso tengo que cambiar. Entonces el poder de la parábola es importante dentro de
el mensaje que transmitimos. Hay un cuarto elemento, queridos amigos, como enseñanza, es que la parábola siempre tiene una palabra profética hoy. La palabra siempre tiene una palabra profética hoy. Hoy, para nosotros. Desde ahí cuya pitata entonces ya calculaba a mí, 3.000, 4.000 años atrás o lo que sea. No, sino que hoy, en este momento, lo que nos dice a nosotros y cómo tenemos que entenderlo. Entonces la palabra profética hoy, el mundo necesita cristianos. El mundo necesita que nosotros le demos algo de incentivo para que pueda salir, ¿verdad? Y a que se lleva para sacudirse de esa realidad en la que se encuentra. Entonces necesita de cristianos, por lo tanto, que hablen con la voz de Dios, no con la del miedo o la conveniencia. Esta la ocurre solamente por conveniencia. Porque sabe bien que si se pone en contra, enseguida va a tener que ganar rayo, va a tener que ganar. Yo puedo estar trabajando, no puedo estar sin nada. Entonces, otra vez ya por cualquier cosa que no es la verdad. La verdad no es esa. Un quinto elemento dentro de nuestro aprendizaje, queridos amigos, es el Dios que envía. Y aquí es donde encontramos que cada uno es enviado así como Natán. Es decir, y fácil página para Natán. Natán sabe muy bien que tiene que hablar, pero va a hablar en nombre de Dios. Y al hablar en nombre de Dios tendrá que confrontarse con el pecado ¿de quién? De David. Y es ahí donde él va y habla, para iluminar un ámbito donde reina el silencio o la injusticia. David, él hace un malabarismo, sí, decirle nomás ahí a Joab, todo bien, todo tranquilo, con ambas ahí, con algo, y cuando te oí la espada, una vez le toca a uno, otra vez le toca al otro, y ya potan, quiere ocultar, pero sin embargo, el Señor envía, y nos envía a nosotros, cada uno de nosotros, para que digamos siempre la verdad y para que salgamos adelante. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.